Mm, Bueno, entonces aquí estamos ya siguiendo con la presentación. Estamos aquí en el nivel 5. 25. Bueno, estamos acá ya con último nivel de riesgo, con esos últimos ejemplos. Entonces tenemos finalmente pues en el nivel de riesgo 5 se encuentran los trabajos pues que van a tener una mayor nivel de peligrosidad, donde los empleados están expuestos pues a sustancias altamente tóxicas, radiación, grandes alturas, temperaturas extremas, a esfuerzos físicos extremos, a profesiones como la minería subterránea, la explotación petrolera, la manipulación de materiales radioactivos. Estos presentan enfermedades laborales que pueden ser incapacitantes o incluso mortales. Tenemos ya aquí pues algunos de los ejemplos y riesgos de enfermedades que enfrentan estos trabajadores, pues los voy a mencionar a continuación. Este ya es el último nivel, pues entonces todas estas profesiones van a ser los más riesgosas. Tenemos trabajador en plantas de producción de asbestos. Este va a ser el primer ejemplo. La enfermedad es asbestosis avanzada, afectar el sistema respiratorio. Esta va a ser la fibrosis muscular, perdón, fibrosis pulmonar irreversible, causada por inhalación de fibras de asbesto. Esto se produce, pues, un ejemplo de cómo puede ser producido es porque el trabajador inhaló fibras de asbesto durante años sin protección respiratoria. Para esto, pues, hay unas máscaras adecuadas, unas máscaras que tienen determinados filtros o unas que son más completas, pero pues si el trabajador no va sin su equipo reglamentarios sin su equipo adecuado, pues va a generar que se produzca una enfermedad como estas. Esto, pues, esta asbestosis daña el sistema pulmonar y esto es irreversible. Entonces, pues, el trabajador va a quedar incapacitado de por vida si o sea, contrae esta enfermedad por estos tipos de mala praxis. Tenemos el siguiente ejemplo, que es el trabajador en plataformas petroleras, en submarinas, ¿no? Estas pueden causar lo que es embolia gaseosa masiva o afectar, perdón, al sistema circulatorio. Esto genera bloqueos de vasos sanguíneos por burbujas de gas, causando paro cardíaco o incluso un derrame cerebral. El trabajador en este caso asciende demasiado rápido a la superficie después de una inmersión profunda. Entonces, esto, como ya hemos visto, bueno, como estamos viendo en estos casos, estas enfermedades o sea, son más extremas, digamos, que en comparación a las otras, a las que hemos venido trabajando, pues una embolia gaseosa masiva, pues llegar a un paro cardíaco y esto produce pues la muerte inminente del trabajador, en este caso que es el en plataformas petroleras submarinas. Esto pues al hacer como ese cambio de presiones también, como lo vimos anterior en el riesgo 4 una enfermedad que es similar, pero pues esta es algo más, algo no, mucho más agresiva y pues provocar una muerte al instante. Tenemos el operador de reactor nuclear. Esa pues es el siguiente ejemplo. El nombre de la enfermedad para este caso es cáncer por radiación ionizante.
afecta al sistema oncológico, este desarrolla tumores malignos debido a la exposición de radiación a alto nivel. Esto pues el operador está expuesto a radiación sin protección debida debido a un, digamos, en un caso extremo, una fuga del reactor. Mm, Esto pues hay mucho que decir. La verdad es que ya muchos sabemos que estas, este tipo de exposiciones y más en estos ambientes laborales en riesgo 5 en una empresa más que una empresa en un reactor nuclear, estar expuesto a esto, pues esto irremediablemente va a percudir en alguna enfermedad y más que todo a alguna al estar expuesto de una manera directa, un cáncer por radiación ionizantes, pues esto es algo ya irremediable que pues va a llevar a largo plazo o incluso en un corto plazo a la muerte a la persona de contraer esto. Sí, pues no se tienen sus medidas adecuadas, bueno, incluso si se tienen sus equipos de protección adecuados al sufrir un accidente de una fuga en un reactor nuclear, pues así tenga los trajes de protección que tenga, no le va a servir como a estas partículas ionizantes que él va a atravesar el traje y también la piel y provocar estos tipos de reacciones al cuerpo. Tenemos la siguiente profesión, que es un trabajador de industria de pesticidas altamente tóxicos. La enfermedad, el nombre de la enfermedad es intoxicación letal por organofosforados, que esto es una sustancia química, un sistema que va a afectar el sistema neurológico. Esto es un envenenamiento grave con daño neurológico y posible insuficiencia respiratoria. Esto se puede producir pues porque el trabajador absorbió pesticidas altamente tóxicos sin equipos de bioseguridad adecuado, ¿no? Entonces, esto es un trabajador que valga la redundancia, trabaja en estas fábricas de las elaboraciones de estos pesticidas. Si, como ya lo hemos venido recalcando, pues digámoslo en todos los niveles de riesgo, mm, si no se cuenta con su equipo adecuado, pues se va a presentar estos casos y el trabajador tiene que estar consciente de, aunque sea algo incómodo, pues él debe de contar con todo su equipamiento, pues para evitar así problemas de estos que son tan letales, que pueden llegar a ser tan letales en un momento, digámoslo, de descuido. Tenemos también lo que es mm, el, el médico en zonas de epidemias de enfermedades altamente contagiosas. Puede ser el nombre de la enfermedad, en este caso es neumonía viral fulminante, ejemplo el SARS, o el MERS, algo tan concreto como el SARS. El grupo que va a afectar es el respiratorio infeccioso. Tenemos como descripción esta vez que es una infección respiratoria severa con fallo multiorgánico y alta mortalidad. Esta vez se puede producir o se produjo en este caso específico porque el médico atendió a pacientes en un brote sin la protección adecuada, resultando pues en la infección del médico como tal. Aquí el caso de esto es que puede ser convertirse en una enfermedad ya que lleva como que en una pandemia o en una enfermedad, digámoslo, a nivel local, pasar a nivel global. Entonces, pues hay que tener, digamos que mucho cuidado con esta parte y más con una enfermedad con fallo multiorgánico que lo que hace es como que atacar o llegar a disminuir o a fallar lo que es cualquier órgano, más que todo, digamos, como que el corazón puede llegar a fallar el corazón,
no poder respirar bien y esto pues va a producir lo que es una ansiedad, una fatiga en la persona y va a agravar más sus síntomas y pues puede llegar a la muerte. Tenemos pilotos de pruebas de aviones supersónicos. Este es otra, digamos, que una profesión poco común, pero pues que puede llegar a producir enfermedades, prendimiento de retina por la aceleración extrema. También, digámoslo, si una persona que no está capacitada, preparada, lo que son autos de Fórmula 1 también puede llegar a sufrir este tipo de condiciones, porque estas personas se preparan demasiado para poder resistir como que estos comportamientos, esos cambios extremos. El sistema afectado es el ocular. Esto es una separación de la retina debido a cambios bruscos de presión y de fuerza G, que es, digamos, que esa fuerza que se produce al, al pasar como esa barrera del sonido. Mm, Esta la exposición acelerada extremas en vuelos de prueba causa una separación de la retina. Esto pues produce mm, que la persona no pueda ver de una manera correcta, no puede ver prácticamente que es ciegos. Entonces pues de que estas otras de las enfermedades que tenemos como ejemplo, también otra enfermedad de este sistema ocular afectada es una investigación en zonas de explosiones nucleares. Entonces, esto puede causar que son cataratas inducidas por radiación. Entonces, pues esto es una pérdida progresiva de la visión por exposición a radiación ionizante. Entonces, todas estas personas que están expuestas a radiaciones en diferentes grados pueden llegar a desarrollar diferentes tipos de enfermedades que están relacionadas con la radiación y con partículas ionizantes. Entonces, pues en este caso, el investigador está expuesto a dosis elevadas de radiación sin unas gafas de protección adecuadas, que le hace pues cataratas en los ojos inducidas por esta radiación, que básicamente es dejarlo ciego progresivamente. Tenemos también lo que es buceador en aguas contaminadas. Estos sucede también en casos en los que personas tienen que, ¿cómo es que se dice? Ir a alcantarillas que están inundadas, entonces que tienen que trabajar bajo estos medios. Entonces, pues pueden llegar a producir una enfermedad como es la infección bacteriana necrotizante. Este es dermatológico infeccioso. La descripción, pues, esta es una infección severa con necrosis de tejidos debido a bacterias altamente agresivas. Entonces, pues, ¿cómo se puede producir? Hay una herida abierta. Esta se infecta con bacterias peligrosas presentes en aguas contaminadas. Pues como ya lo dije, si un ejemplo, pues esta persona que va a hacer un respectivo trabajo, digámoslo, en una cañería, por así decirlo, entonces que se tiene que arreglar un tubo o algo así en un túnel que está lleno de agua en estas cañerías, en estas aguas residuales, aguas sucias. Entonces, en esto hay muchos objetos sólidos también, a veces que la gente puede por descuido, por tanto no por descuido, bueno, también por descuido, pero también por ignorancia, no por o que no sé, no tienen como que esa conciencia para depositar bien los residuos y pueden tirar cosas sólidas en estos lugares, lo que puede hacer que la persona, este buceador o esta persona, este trabajador se corte, pueda tener alguna laceración en la piel y por ese medio llega lo que es esta infección a su cuerpo. Entonces, pues esto es algo que ya, que es muy difícil de controlar. Entonces, pues es otro de los ejemplos que venimos, bueno, que colocamos acá a colación. Tenemos otra profesión que son los científicos en experimentos químicos.
Entonces, una enfermedad que puede desarrollar es la insuficiencia multiorgánica por neurotoxinas. em, entonces, va a afectar pues, al sistema. Entonces, puede generar un fallo progresivo, generar un fallo progresivo de órganos debido a la exposición a agentes neurotóxicos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo se puede producir? En un accidente en un laboratorio resultó en la inhalación de un agente neurotóxico letal. ¿Cuál accidente puede ser? Que la persona, mm, no sé, se le caiga algún frasco que tenga un frasco debidamente sellado, que tenga alguna sustancia química que produzca esta falla multiorgánica por neurotoxinas. Entonces, pues, como le dice, falla multiorgánica, van a fallar diferentes órganos y pues esto puede llegar pues, hasta la muerte de la persona, dependiendo qué órgano vaya a fallar o o puede llegar a un punto en que sea irreversible su enfermedad. También tenemos lo que es operadores de sierras eléctricas en actividades forestales. Es algo más específico, digamos, que en nuestra parte forestal. El nombre de la enfermedad es síndrome del túnel carpiano. Este afecta el sistema musculoesquelético. Este básicamente es la compresión del nervio mediano de la muñeca. Eh, Causa un dolor y un entumecimiento y debilidad de la mano. Esto se produce por el uso repetitivo y prolongado de la sierra eléctrica, junto a una postura inadecuada de la muñeca. Eso lleva a la inflamación de los tendones y a la compresión del nervio mediano en el canal carpio del operador. O sea, a la hora de trabajar, o si de trabajar con una motosierra, se debe llevar, digamos, con un agarre adecuado. Si esta persona no sabe o falta experiencia, digamos, o demás, hace un agarre como inadecuado, entonces puede ser una de las enfermedades que puede provocar, además de muchos otros riesgos de cortaduras, de que le puede caer un árbol, una rama, o sea, un operador de esta sierra eléctrica, de una motosierra en estas operaciones forestales está expuesto a muchos tipos de riesgo. Este nada más uno de los tantos tipos de riesgo que pueden llegar a tener. También tenemos un ejemplo de un trabajador con un trabajador en la fabricación de productos de asbesto o cemento. Tenemos esta enfermedad que es asbestosis, afecta al sistema respiratorio. Esto lo que hace es una fibrosis pulmonar causada, pues, ya lo dije, por la inhalación de fibras de asbesto. Mm, ¿Cómo se puede producir? Pues por la manipulación de materiales que contengan asbesto sin las medidas de protecciones adecuadas. Esto lleva a la acumulación de fibras de los pulmones del trabajador, provocando cicatrización y dificultad respiratoria. Esto pues es una de las consecuencias o de las enfermedades que puede producir el asbesto, porque pues el asbesto puede, no sé, suena redundante, pero produce diferentes tipos de enfermedades. Incluso cáncer puede llegar a producir este asbesto, pero pues en este caso lo que va a hacer es una falla en los pulmones, va a dificultar para respirar. Es algo como la tuberculosis más o menos, pero pues es producida específicamente pues por asbesto. Mm, Ya continuando con otra enfermedad, está el asma ocupacional, el cual, pues, la profesión afectada, pues, es el trabajador en la industria de la madera y aserraderos y carpinterías. Y el grupo que puede ser afectado es el sistema respiratorio,
Y la descripción que tenemos en esta enfermedad es la inflamación crónica de las vías respiratorias causada por la inhalación de polvo de madera. Em, ¿Cómo se puede producir esto? A la exposición constante a este polvo generado o a estas partículas respirables y partículas en general. Se generan durante el corte y durante el procesamiento de la madera y desencadenando una respuesta alérgica en las vías respiratorias del trabajador, provocando síntomas asmáticos. Bueno. Otro nombre de la enfermedad está la neoplasia maligna de la vejiga, el cual, pues, del grupo sistema afectado está la genitourinaria. Y la descripción que tenemos o manejamos para este caso es el cáncer de vejiga relacionado con la exposición a aminas aromáticas. La profesión afectada son a trabajadores en la fabricación de productos de caucho y como la descripción que manejamos es el cáncer de vejiga relacionado con la exposición a amonias aromáticas y cómo se puede llegar a producir es el contacto constante con productos químicos como las aminas aromáticas durante el proceso de fabricación sin el uso de equipos de protección personal. Contribuye al desarrollo de cáncer de vejiga en el trabajador. Otra enfermedad es el trastorno de estrés postraumático grave. El ejemplo que utilizamos aquí es el de rescatistas en zonas de guerra y el grupo al que puede afectar son el neurológico y el psicológico. La descripción que manejamos es el estado de ansiedad, estrés, flashback, insomnio, depresión severa y cómo se puede llegar a producir es cuando el rescatista ha estado expuesto a explosiones, muertes y escenarios de guerra constantes, por lo que pues se le puede generar este trastorno mental a estos rescatistas. Pues esas otras cosas que vemos muchas, o sea, por lo menos ahorita, digamos, en la guerra pues en la actual, digamos, más oscuras que hemos visto, en la parte del Medio Oriente, en que todas estas explosiones que vemos constantemente, que están en guerras constantes, pues esto genera, digamos, todo este estrés en que la vida de ellos está en constante peligro. Y más que ven morir, digamos, a compañeros y demás, entonces para cualquier persona va a ser un trastorno después de cuando ya hayan salido de estas, digamos, de estas zonas de guerra. Muchos de estos quedan con este estrés ya para siempre, este trastorno postraumático pues para Este siempre. trauma. Entonces, pues esto es algo que hay que, no sé, hay que tener también pendiente. Otra enfermedad es la de Raynaud, enfermedad de Raynaud ocupacional. La profesión que utilizamos aquí es el técnico en mantenimiento de equipos industriales en aserraderos y el sistema que puede afectar es el circulatorio. La descripción que manejamos es el trastorno vascular que provoca reducción del flujo sanguíneo en los dedos debido a la exposición prolongada a vibraciones. ¿Cómo puede llegar a producir? Es cuando el trabajador opera herramientas de alta vibración como lijadoras, sierras eléctricas durante largos periodos sin protección adecuada, lo que afecta la circulación en sus manos y causa episodios de palidez, dolor y entumecimiento en los dedos. Eh, entonces, ya como llegamos a la finalización de esta actividad, pues primero que nada agradecer a todo el espectador de este video por haber mirado este recorrido durante estos, más o menos, ¿cuánto duramos? Como, no Como sé, hora, dos dos horas, horas y más pico o más o menos dos menos. horas. Y como conclusión, pues estas enfermedades laborales nos dejan muy en claro cuál es la importancia de los elementos de protección de personal, dado que pues en algunos casos no llegan a eliminar por totalidad, pero sí llegan como a tratar de controlar y evitar que en el futuro pues se generen estas enfermedades en los trabajadores y les permitan una vida funcional cuando estén pues en su edad avanzada. ¿Tiene alguna conclusión?
No, compañero. pues esto es todo, ya, como ya dijo mi compañero, hay que saber cómo protegerse a uno mismo porque pues no es lo mismo, o sea, la vida de uno es la que está en riesgo en los trabajos y depende del tipo de riesgo, la actividad que esté realizando, pues también hay que llevar sus equipos de protección adecuados, ¿no? Digamos que creo que es como que lo más importante. Y además de ello, pues existen más de, si no estoy mal, más de 500 enfermedades laborales. Aquí solo les presentamos algunas y obvio lo que dice mi compañero, o sea, si uno no se preocupa por su salud, ¿quién lo va a hacer? Entonces, a pesar de que pues en la ley se decreta que el empleador es el encargado de suministrar estos elementos de protección personal, nosotros como trabajadores tenemos también la obligación de protegerlos. Ujú. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.